Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced lo que os dijeren. Aleluya, bendito es el Señor. Gloria a Dios, amén. Miren, mis amados hermanos, no hay una fecha exacta de cuándo ocurrieron las bodas de Canaán, pero los estudiosos coinciden que puede haber pasado entre los 27 al 30 después de Cristo. En el inicio del ministerio de Jesús, poco después de su bautismo, antes de la Pascua mencionada en Juan capítulo 2, probablemente próximo al año 28 después de Cristo. Pero sí sabemos que este milagro ocurrió en el norte de Israel, en Canaán de Galilea, la cual estaba cerca de Nazaret. Canaán no era una gran ciudad, era una aldea pequeña y rural, con casas sencillas, vivían de la agricultura. Aunque la Biblia no especifica la cantidad de habitantes, según estudios se decía que la población era entre 200 a 500 personas aproximadamente. En esa época, Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Gobernaba en Judea Poncio Pilato y en Galilea Herodes Antipas. En el judaísmo del siglo I existían varios grupos principales: los fariseos, que eran estrictos en el cumplimiento de la ley; los saduceos, que eran la élite religiosa; los esenios, que eran apartados; y el pueblo en común, el cual vivía oprimido por la gran carga, la gran cantidad de impuestos que tenía que pagar. En la región había una gran tensión política constante. Esperaban el Mesías prometido de Génesis 2, pero ellos no estaban esperando un Mesías que derrotara al pecado. El pueblo y su élite esperaban un Mesías libertador político que lo liberara de la gran opresión romana. En medio de esa gran crisis, se estaban celebrando una boda en Canaán, a la cual Jesús fue invitado con sus discípulos. Jesús participaba en la comunidad, en fiesta, en banquete. Era uno más. Pero para poder entender lo sucedido y el gran valor del milagro de la boda de Canaán, tenemos que entender el trasfondo social, cultural de esa época. Las bodas judías en aquellos tiempos era un gran evento. Podía durar hasta 7 días. Y en ella participaba todo el pueblo. Y era uno de los acontecimientos más importantes celebrados en la comunidad. Y el vino era lo más esencial, lo más importante, porque el vino significaba el gozo, la celebración, prosperidad, honor familiar y la bendición. Sin vino no había una verdadera fiesta. El novio y su familia eran los responsables de prepararlo todo. Eran los responsables de proveer toda la comida y el vino suficiente para todo. Porque si no, su honor y su reputación estaba en juego. Si se acababa el vino, era una gran vergüenza pública, porque toda la comunidad lo vería y la familia quedaría marcada. Y incluso podía traer consecuencias legales para el novio. Este podía ser demandado, reclamándole por no cumplir
con su responsabilidad de proveer. Era un gran mal augurio para un matrimonio que se recordaría toda su vida, quedando como una señal de mala provisión. La fiesta terminaría en una gran vergüenza. El gozo que debía de haberse convertido en alegría, se convertiría en una gran tristeza, en una humillación, en una sociedad que el honor y la palabra era lo primordial. La familia y el novio del novio lo perdería de por vida, su honra, su palabra y su honor. Bendito es el Señor. El problema de Canaán era muy serio. Había una crisis que estaba al punto de estallar, que sería recordado por años. Pero en ese momento, aleluya, bendito es el Señor, vino una intercesora, la vasija que Dios usó para traer el Salvador, la portadora del arca, María. Y le dijo, se quedaron sin vino. Imagínense, ahí estaban todas las personas del pueblo, todos se conocían, la gran connotación que iba a traer si se sabía que en el mismo primer día de la boda se había acabado el vino, los comentarios, los chismes, los insultos. Aleluya, qué vergüenza. María, la madre de Jesús, se acercó. Vamos a meternos en esta historia. Yo me imagino que le dijo, mi Señor, se quedaron sin vino. ¡Qué vergüenza! Ayúdalo, por favor. Jesús le dijo, ¿qué tiene conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Tal vez para muchos la respuesta que Jesús llamara a su madre mujer puede ser muy fuerte para nuestra época. Y puede ser que hay algunos que digan, mujer a su mamá, mujer, reciba un garnatón. Pero en los tiempos y en la cultura de la época de Jesús, no era una falta de respeto. El término de mujer era un término respetuoso para aquellos tiempos. Jesús lo que le quiso decir a su amada madre, mi hora aún no ha llegado. El plan de redención, mi gracia, no es el momento. Todas mis acciones ya no están alineadas a nuestros lazos familiares, sino al tiempo y a la voluntad de mi Padre Celestial. Bendito es el Señor. Pero hay un gran detalle, mis amados hermanos. Aunque la hora para la revelación de la misión de Jesús aún no había llegado, María, que había sido la portadora del arca, sabía que todo lo que Jesús pidiera al Padre, el Padre se lo daría, porque en él el Padre tenía toda complacencia. Bendito es el Señor. Y en un acto de fe, se volvió María a los criados, a los sirvientes y le dijo, hagan todo lo que Él le diga. Y Jesús, ¿qué hizo? Decidió atender el caso, primeramente por la gran fe que tenía su madre en Él y el gran deseo de ayudar a una familia para que no cayera en vergüenza. Y procedió a hacer el milagro. Jesús se tuvo que enfrentar en ese momento a la ley y a la gran religiosidad de la época, las cuales estaban representadas en las 6 tinajas de piedra que tenía al frente. Bendito es el Señor, que aunque eran fuertes, porque eran de piedra, estaban vacías. Como mismo estaba la condición de todo el pueblo judío. Mucha religiosidad, pero poca transformación. Jesús ordenó que llenaran de aguas esas tinajas vacías.
El agua que representaba la purificación externa del ser humano. Y cuando fueron llenas hasta arriba, entonces dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta para que lo pruebe, al maestro Sala. El encargado de la fiesta, cuando probó esa agua convertida en vino, se sorprendió. Al parecer él estaba un poco dudoso o al tanto de la situación. Porque llenar esas 6 tinajas de agua tiene que haberse demorado un poco. Tienen que haber ido a buscarlo a la fuente. Tienen que haber ido a un manantial. Tiene que haber un poco de demora. A lo mejor él estaba al tanto. Porque tal vez se preguntó, ¿y de dónde salió este vino? Pero los sirvientes sí sabían. Porque ellos fueron los que acataron la ley, acataron la orden de Jesús. Jesús le dijo, llenen las vasijas de agua. Enseguida, cuando el encargado probó ese vino, paró la fiesta, llamó al novio y le dijo, siempre se sirve el mejor vino. Y luego cuando ya los invitados han bebido bastante, se sirve el vino corriente. Pero tú, en cambio, has dejado el mejor vino para el final. Bendito es el Señor. Imagínense la reacción del novio y de su familia y de toda la comunidad bien presente. Cuando el encargado, el maestresala, que era un hombre con experiencia de llevar a cabo banquete, de probar vino, diga que este había sido el mejor vino que se había tomado en toda su vida. El ambiente se llenó de felicidad, de alegría. Me imagino la cara de la familia del novio y del novio. ¡Wow! ¡Ay, qué bendición! Dios me escuchó. ¡Ay, esto ha sido un milagro! Bendito es el Señor. Hubo un ambiente, había un ambiente tremendo. Me imagino los principales, los que vieron el milagro. Los sirvientes, cómo estaban eufóricos. Hemos visto un milagro. ¿Quién será este? ¿Será este el Mesías? ¿Será el que dijo que vendría a libertarnos? Bendito es el Señor. La noticia tiene que haberse propagado como pólvora. Era un pueblo chiquito. Aquel ambiente que el adversario había preparado de antemano para traer vergüenza y derrota para una familia, Jesús lo transformó, la tristeza y la derrota, en alegría. Y en medio de esa crisis, Dios le dio la victoria y le dio más vino del que necesitaba. Mis amados hermanos, tal vez tú estés pasando por una situación similar. Tal vez el vino tuyo se haya acabado. Tal vez aquello que tú anhelabas, que querías conseguir, se te fue negado. Pero hoy Jesús, bendito es el Señor, hoy Jesús nos revela y le reveló aquel día en las bodas de Canaán, que Él es el que trae el nuevo pacto, el nuevo compromiso. Él es el encargado de transformar lo natural en lo espiritual. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? Jesucristo es el encargado de transformar algo común en algo glorioso. Y hoy Él te viene a decir que lo mejor aún no ha llegado. Porque Dios siempre guarda lo mejor para el final. Y ese mejor vino es Cristo mismo, en la plenitud de su obra que Él va a hacer en tu vida. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? ¿Cuánto dicen un amén? Un gloria a Dios. Dios es bueno, bendito es el Señor. En Canaán se reveló el poder
pero en la boda del Cordero se revelará la plenitud. El vino de Canaán fue un adelanto, una señal de que lo mejor está por venir, que es lo eterno. Hoy, domingo 29 de marzo, comienza la Semana Santa, la Pascua, donde conmemoramos la pasión, muerte y resurrección de Jesús. En esta Semana Santa es un tiempo para meditar sobre el gran sacrificio que hizo Jesús, que aunque Cristo fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad, sino que al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todo. Como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres. Te invito, tú que me escuchas, en esta semana a meditar y a recordar sobre lo que hizo Jesús. Te invito a que te reconcilies con Él, porque es el único camino. Él es la única verdad. Sobre Él cayeron todos tus pecados, todas tus rebeliones, todas tus cargas. Y por su llaga, hemos sido todos sanados. Mientras que el mundo, Satanás, da lo mejor primero, para que luego, después de que tú te embriagues, hacerte pasar vergüenza. Para que en el peor de los casos, cuando tú mismo ya no sepa qué hacer, que haya topado a fondo, tú mismo acabe con tu vida. Porque no soporta tu vida, no soporta cómo vive. Pero en cambio, en este momento de desesperación, en esos momentos de desesperación, Dios puede transformar tu lamento en gozo, porque Dios reserva lo mejor para después. Mis amados hermanos, usted y yo no pudimos estar en la boda de Canaán, pero te tengo una noticia. La verdadera boda aún no ha llegado. Y sí vamos a estar. ¿Cuánto alaban a Dios? Porque la boda del Cordero vienen después. Y a esa, usted y yo, sí vamos a estar allí. En Canaán se sirvió el vino que sorprendió a los hombres. Pero en la boda del Cordero se servirá el vino que satisfará el alma para siempre. Así que dile adiós a la escasez de vino. Hoy Dios te provee y en abundancia, porque cuando Dios se mete en tu vida, no solo mejora, sino que te la transforma completamente. Bendito es el Señor. Pero lamentablemente, hoy en día hay muchas personas que siguen viviendo con el vino viejo de la religiosidad. Siguen viviendo con el vino acabado, porque viven vidas vacías. Otras viven con el vino superficial. Esos son los emocionales. Pero Jesús hoy le dice a todos: yo he guardado lo mejor para tu final. Cuando se acabe tu vino, comienza el mover de Dios. Jesús no llena lo vacío. Él transforma lo que parecía inútil. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? El mejor vino no es el primero que bebemos. El mejor vino que bebemos es el que viene después del proceso. ¿Cuánto anhelan tomar ese vino? ¿Cuánto quisieran tomarse el mejor vino después del proceso? Bendito es el Señor.
La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, la verdad, vinieron por medio de Jesucristo. Bendito es el Señor. Si hoy tú sientes que has perdido el rumbo de tu vida, que ya no tiene perdón, escucha bien, Willy. Es para ti. Willy, no mire a los lados, es contigo. Willy, es mí. El Padre te está llamando. Corriste tras de un mundo que te ofreció fama, dinero, pero aún así estás hueco y vacío. Ahora llegó la hora de tocar la puerta invisible. Esa puerta invisible donde habita el Padre. Jesucristo te está llamando, Willy. Si no sabe cómo, cierra tus ojos. No importa lo mal que hayas hecho. Si viene al Padre, Él transformará ese vino en un vino nuevo. Te dará nueva vida. Te dará ese gozo y esa paz que tú buscas y no tienes. El Padre te está llamando. Reconcíliate con Él. Todo aquel que me escucha mi voz, es hora de reconciliarnos en esta semana y buscar al Padre. Mira lo que Él hizo por ti. No teníamos en ningún momento merecíamos esta gracia, pero Él lo hizo porque de tal manera amó al mundo que mandó a su Hijo, su único Hijo, para que todo aquel que en Él creyera tuviera vida eterna y no se perdiera. Es hora de volver al Padre. Repite conmigo, tú que te has desviado, que te fuiste tras el mundo, detrás de la fama, detrás de ese gozo que no duraba nada. Hoy el Padre te dice, ven, estoy aquí. Ven, sal corriendo como dijo el hijo pródigo. Iré a la casa de mi Padre, que ahí los jornaleros viven como reyes. Bendito es el Señor. Hoy el Padre te está llamando a reconciliarte con Él. Repite conmigo, Padre, he pecado contra ti. Contra ti he pecado, Padre. Pero hoy vengo a ti. Hoy vengo a ti. Hazme como uno de tus jornaleros, Padre. Perdóname, Señor. Derrama en mí ese vino nuevo. Transfórmame, papá. Hoy me reconcilio contigo. Hoy reconozco que nadie en el mundo me ama como tú. Hoy reconozco que solo en ti hay amor, paz y gozo. Me reconcilio hoy contigo, papá. Abba, Padre, he aquí. Abba, Padre, heme aquí. Bendito eres, Señor. Te doy la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados hermanos, más alegría hay en los cielos cuando un pecador se arrepiente. La segunda venida de Cristo por su iglesia santa, sin mancha y pura, está a la puerta. No te pierdas esta salvación por nadie. Shalom, shalom. Que Dios me lo bendiga. El vino nuevo está por llegar. Bendiciones.